10.000 años de ocupación continua, la ciudad más antigua del mundo conocido, y fue construida por personas que no conocían la rueda, no tenían metal, no sabían escribir. Cuando descubras lo que la arqueología encontró bajo esas ruinas, tu idea de civilización primitiva va a cambiar para siempre. Esta es Jericó. Coloca eso en perspectiva. 10.000 años. Cuando los primeros habitantes se establecieron junto al manantial de Ain es-Sultan, faltaban 7.000 años para que naciera Abraham. Faltaban 8.000 para que Moisés recibiera las tablas en el Sinaí. Las pirámides de Giza no existirían hasta 5.000 años después. Stonehenge era un sueño distante de 4.000 años en el futuro. La escritura cuneiforme no se inventaría hasta 6.000 años más tarde. Roma no sería fundada hasta 7.500 años después. Y sin embargo, ahí estaban, construyendo muros, levantando torres, organizando una sociedad compleja en el punto más bajo de la tierra habitable. No eran nómadas refugiándose temporalmente de una tormenta. Eran arquitectos del Neolítico, ingenieros sin nombre que dominaban principios estructurales que los ingenieros modernos todavía estudian. Planificadores urbanos que diseñaron calles, sistemas de drenaje, zonas residenciales y áreas de trabajo comunal. Todo esto en el año 9000 a.C. Cuando el resto de la humanidad todavía perseguía manadas de animales con lanzas de piedra, los habitantes de Jericó ya habían decidido que ese punto exacto del Valle del Jordán sería su hogar permanente. 250 metros bajo el nivel del mar. El lugar más bajo donde los humanos pueden vivir sin equipamiento especial. Calor aplastante que supera los 40 grados en verano. Aire denso y pesado que cuesta respirar durante los meses más calientes. Un entorno que parece diseñado para expulsar a cualquier ser vivo. Y eligieron quedarse, no por un año, no por una generación, por 10 milenios consecutivos. La razón era el agua. El manantial de Ain es-Sultan brotaba de la tierra con una fuerza asombrosa. 1000 galones por minuto emergiendo de las profundidades. 70 litros por segundo, creando un oasis imposible en medio del desierto del Jordán. Suficiente para sostener miles de personas. Suficiente para irrigar campos enteros de cultivo. Suficiente para convertir un infierno de calor en un paraíso de abundancia. Los primeros habitantes lo reconocieron inmediatamente. Entendieron que ese manantial era la diferencia entre la vida y la muerte en esa región, y tomaron una decisión que cambiaría la historia humana. En lugar de simplemente acampar cerca del agua como hacían otros grupos nómadas, decidieron quedarse permanentemente. Construir estructuras duraderas, establecer raíces, crear la primera ciudad del mundo. Pero lo que construyeron desafía absolutamente toda lógica sobre capacidades primitivas. En 1952, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon llegó a Tel es-Sultan con un equipo reducido y presupuesto limitado. Tel es-Sultan es el nombre árabe del montículo artificial que se eleva sobre el paisaje donde yace Jericó. Un montículo creado por miles de años de ocupación humana. Capa sobre capa de civilizaciones apiladas. Ruina sobre ruina. Ciudad sobre ciudad. Kenyon comenzó a excavar con metodología revolucionaria para su época, registrando meticulosamente cada estrato, cada fragmento, cada hueso. Lo que encontró la dejó sin palabras. Bajo las capas de ocupaciones posteriores, bajo los restos de ciudades cananeas y asentamientos del bronce, apareció algo que no debería existir. Una torre. No una torre cualquiera. Una torre de 8,5 metros de altura construida con piedras cuidadosamente seleccionadas y apiladas. La datación por carbono 14 reveló lo imposible. 8.300 años antes de Cristo. Casi 11.000 años de antigüedad. 8,5 metros. La altura de un edificio moderno de 3 pisos. Levantada completamente a mano por personas que no tenían poleas. No tenían animales de carga domesticados. No tenían herramientas de metal, no tenían carretillas, no tenían absolutamente ninguna de las tecnologías que consideramos indispensables para construcción a gran escala. Solo tenían manos humanas, canastas de mimbre para cargar material.
y una determinación que resulta difícil de comprender. La torre tiene una escalera interior de 22 escalones que desciende hacia su base, escalones tallados en piedra sólida, cada escalón perfectamente nivelado. La construcción requirió conocimientos de carga estructural, distribución de peso, estabilidad sísmica en una zona de terremotos frecuentes, conocimientos que supuestamente la humanidad no desarrollaría hasta milenios después. Y la torre era apenas el comienzo del misterio. Adosada a la torre, Kenyon encontró un muro, 3 metros de espesor. 3 metros. Extiende tus brazos completamente a los lados. Ahora imagina que necesitas acostarte 2 veces consecutivas para cubrir ese ancho. Esa era la base de la muralla de Jericó neolítica, construida con piedras que pesaban hasta media tonelada cada una. Piedras que tuvieron que ser extraídas, transportadas y colocadas sin ninguna tecnología de elevación. El muro rodeaba un asentamiento de aproximadamente 4 hectáreas. 4 hectáreas parece pequeño para estándares modernos, pero en el año 8000 a.C., cuando la población humana total del planeta probablemente no superaba los 5 millones de personas, 4 hectáreas de ciudad planificada era un logro sin precedentes. La población estimada de Jericó neolítica oscilaba entre 2.000 y 3.000 habitantes permanentes, en una época donde la mayoría de la humanidad vivía en grupos de 20 o 30 personas que se movían constantemente persiguiendo animales. Jericó no era un campamento grande, era una ciudad, la primera ciudad real de la historia humana. La primera pregunta obvia que surgió fue ¿por qué? ¿Por qué construir fortificaciones tan masivas cuando supuestamente la guerra organizada no existía todavía? Los arqueólogos del siglo XX asumieron que debía ser defensa militar. Propusieron invasiones de tribus vecinas, conflictos por recursos, protección contra saqueos. Pero había problemas con esta teoría. No existían otras ciudades en esa época contra las cuales defenderse. Los grupos nómadas de la región no tenían capacidad para sitiar una fortaleza, y el esfuerzo requerido para construir esos muros parecía absurdamente desproporcionado para cualquier amenaza plausible. Otros arqueólogos sugirieron protección contra inundaciones. El río Jordán está cerca. Quizás las crecidas estacionales amenazaban el asentamiento. Pero los estudios geológicos mostraron que Jericó está en terreno elevado respecto al cauce del río. Las inundaciones nunca habrían alcanzado el sitio. Entonces, surgió una teoría que cambió absolutamente todo lo que creíamos entender sobre Jericó neolítica. La torre no mira hacia afuera, mira hacia adentro. En 2011, los investigadores Ran Barkai y Roy Liran de la Universidad de Tel Aviv publicaron un estudio revolucionario. Utilizando software de modelado tridimensional y datos astronómicos precisos, calcularon la posición exacta de las sombras proyectadas por la torre durante diferentes momentos del año. Lo que descubrieron fue extraordinario. Durante el solsticio de verano, el día más largo del año, la sombra de la torre al atardecer caía exactamente sobre el centro del asentamiento. Exactamente, con una precisión que no puede ser coincidencia. La torre estaba orientada y posicionada específicamente para marcar ese momento astronómico. El día en que el sol alcanza su punto más alto y los días comienzan a acortarse. La torre de Jericó no era primariamente defensiva. Era un observatorio astronómico, un calendario monumental de piedra, un templo orientado hacia los cielos. Esto significa que los habitantes de Jericó del Neolítico entendían astronomía con precisión suficiente para planificar construcciones monumentales basadas en eventos celestes. Calculaban los movimientos del Sol a lo largo del año, predecían solsticios con exactitud de días y consideraban este conocimiento tan importante que invirtieron generaciones de trabajo en crear un marcador permanente. Pero el conocimiento astronómico requiere algo crucial. Requiere registros, requiere observaciones sistemáticas durante años, requiere transmisión precisa de información entre generaciones. Y los habitantes de Jericó no tenían escritura, absolutamente ningún sistema de notación. Todo el conocimiento se transmitía oralmente, de memoria,
de maestro a aprendiz, de padre a hijo, durante siglos consecutivos sin un solo error que arruinara los cálculos. El nivel de organización social necesario para lograr esto desafía nuestras suposiciones sobre sociedades primitivas. Alguien tuvo que observar el cielo sistemáticamente durante décadas. Alguien tuvo que memorizar los patrones y transmitirlos sin distorsión. Alguien tuvo que diseñar una torre que capturara esos patrones en piedra permanente. Alguien tuvo que coordinar el trabajo de cientos de personas durante años. Alguien tuvo que alimentar a los trabajadores mientras construían en lugar de cultivar. Alguien tuvo que resolver conflictos, asignar tareas, mantener motivación. Existía una élite intelectual y administrativa en Jericó 7000 años antes de que existiera el concepto formal de gobierno. Existían astrónomos, arquitectos, administradores y líderes religiosos organizados en una estructura social compleja que funcionaba sin leyes escritas, sin dinero, sin ninguna de las instituciones que consideramos necesarias para la civilización. Pero falta revelar lo más perturbador que Jericó escondía bajo sus pisos: los cráneos. Kathleen Kenyon no solo encontró arquitectura impresionante, encontró algo que la dejó genuinamente desconcertada durante años. En los pisos de las casas, enterrados justo bajo la superficie donde las familias caminaban diariamente, aparecieron restos humanos, pero no entierros normales. No cuerpos completos en posición fetal como era común en otras culturas neolíticas. Solo cráneos, cráneos separados deliberadamente de sus cuerpos. Cráneos que habían sido tratados de una manera que Kenyon nunca había visto en décadas de excavaciones. Los habitantes de Jericó removían cuidadosamente los cráneos de sus muertos después de que la carne se descomponía. Esperaban meses, quizás años, hasta que solo quedara hueso limpio. Entonces extraían el cráneo del esqueleto y lo llevaban a sus casas. Pero eso no era todo. Los cubrían con yeso, aplicaban capas de yeso húmedo sobre el hueso y modelaban cuidadosamente los rasgos faciales del fallecido. Reconstruían narices con precisión anatómica, esculpían labios en expresiones serenas, modelaban mejillas y mentones, rellenaban las cuencas oculares con conchas marinas pulidas para simular ojos abiertos, ojos que brillaban cuando la luz los tocaba. Algunos cráneos fueron pintados con ocre rojo, simulando piel viva. Otros tenían líneas negras marcando cejas y párpados. Creaban retratos tridimensionales de los muertos, retratos que miraban y después los guardaban, no en cementerios apartados, no en templos separados de la vida cotidiana. Los guardaban en sus casas, en nichos especiales de las paredes, bajo las camas donde dormían, junto a las áreas donde cocinaban y comían. Los muertos de Jericó no se iban, permanecían, literalmente, físicamente, con ojos de concha que nunca se cerraban. Imagina la escena cotidiana: una familia del año 8000 a.C. sentándose a cenar en su hogar de adobe y piedra. Fuego crepitando en el centro de la habitación. Olor a grano tostado y carne asada. Niños jugando en el piso de tierra apisonada. Y en un nicho de la pared, a la altura de los ojos, los cráneos reconstruidos del abuelo, la bisabuela, el hermano que murió de fiebre hace 3 inviernos. Sus rostros de yeso iluminados por las llamas. Sus ojos de concha reflejando la luz, observando cada bocado, presentes en cada conversación, testigos silenciosos de cada momento de la vida familiar. Los muertos no se iban de Jericó, permanecían, para siempre. Kenyon encontró grupos de hasta 9 cráneos plastificados juntos en una sola casa. 9 generaciones de una familia mirándose unas a otras a través de ojos de concha. 9 rostros reconstruidos alineados en orden cronológico, los más antiguos con yeso deteriorado y conchas opacas, los más recientes con rasgos todavía definidos y ojos que parecían húmedos bajo cierta luz. Familias enteras preservadas, linajes completos mantenidos visibles. El culto a los ancestros de Jericó no era metafórico ni simbólico, era físico, tangible, visceralmente presente. Este ritual revela algo profundo y perturbador sobre la cosmovisión de estas personas.
creían en una continuidad absoluta entre vivos y muertos. Los ancestros no eran recuerdos abstractos que se honraban en fechas especiales. No eran espíritus invisibles que habitaban otro reino. Eran presencias activas, constantes, vigilantes, protectores del hogar que exigían respeto perpetuo, guardianes de la familia que observaban cada acción de sus descendientes. Y esta creencia generaba una obligación terrible. Debías honrarlos constantemente, cada día, cada comida, cada decisión. Debías mantener sus rostros reconstruidos limpios y respetables. El yeso se deterioraba, las conchas perdían brillo. Había que reparar, retocar, mantener. Debías consultarlos antes de decisiones importantes. Matrimonios, mudanzas, conflictos con vecinos. Los ancestros tenían que aprobar. Debías alimentarlos simbólicamente. Ofrendas de grano y líquido colocadas frente a los nichos. Comida que se pudría lentamente mientras los ojos de Concha observaban. Debías merecerlos. La presión psicológica de vivir bajo la mirada literal de 10 generaciones de ancestros es casi imposible de imaginar para la mente moderna. Cada fracaso, observado por docenas de ojos de Concha. Cada transgresión, presenciada por rostros de yeso que conocían tu linaje completo. Cada momento de debilidad, registrado por ancestros que habían sacrificado sus vidas para que tú existieras, y que ahora esperaban que hicieras lo mismo por los que vendrían después. La religión de Jericó no ofrecía escape, no había perdón para el pecado, no había redención después del error, no había un Dios distante al que pudieras suplicar misericordia, solo había ancestros, siempre presentes, siempre observando, siempre juzgando. Una vigilancia eterna que comenzaba al nacer y no terminaba ni siquiera con la muerte, porque tú también te convertirías en vigilante. Tu cráneo también sería plastificado, tus ojos también serían reemplazados por conchas, y observarías a tus descendientes con la misma intensidad implacable con que tus ancestros te observaron a ti. Y esta vigilancia eterna tenía un precio físico documentado. Los esqueletos completos encontrados en Jericó, aquellos cuyos cráneos no fueron seleccionados para plastificación, cuentan una historia de trabajo brutal, sostenido durante vidas enteras. Las vértebras lumbares de hombres jóvenes muestran compresión severa, aplastamiento de los discos intervertebrales, formación de osteofitos en los bordes, daño consistente con cargar pesos extremos repetidamente durante años. Las articulaciones de rodillas y tobillos muestran desgaste prematuro, cartílago erosionado, huesos rozando contra huesos, dolor crónico que debió hacer cada paso una agonía. Las inserciones musculares en húmeros y escápulas muestran hipertrofia extrema, músculos que crecieron más allá de lo normal por uso constante, brazos acostumbrados a levantar, cargar, empujar piedras de cientos de kilos. Construir la torre y los muros de Jericó no fue un proyecto comunitario alegre donde todos colaboraban con entusiasmo. Fue labor forzada, sostenida durante generaciones, hasta que los cuerpos se rompían. La expectativa de vida promedio en Jericó neolítica rondaba los 35 años. Parece poco para estándares modernos, pero la comparación reveladora es otra. Los cazadores-recolectores de la misma región y época, aquellos que no construían ciudades ni cargaban piedras, vivían en promedio 43 años, 8 años más. La diferencia entre ver a tus nietos nacer o morir antes de que tus hijos se casaran. La civilización sedentaria de Jericó cobraba su precio en cuerpos rotos y vidas acortadas. Cada piedra de esa torre representaba horas de trabajo que acortaban la vida de alguien. Cada metro de muralla significaba rodillas destruidas, espaldas torcidas, muertes prematuras. El progreso tenía un costo, y ese costo lo pagaban los cuerpos de los trabajadores. Un esqueleto en particular ilustra este costo humano con brutal claridad. Los arqueólogos lo catalogaron como H45, designación fría para lo que una vez fue un ser humano completo, hombre, aproximadamente 25 años al morir según el desarrollo óseo.
encontrado bajo el piso de una vivienda menor en el sector este del asentamiento, sin ningún ajuar funerario, sin ofrendas, sin señales de estatus, solo huesos en la tierra. Sus vértebras lumbares estaban fusionadas en un bloque sólido, 5 vértebras convertidas en una masa única de 20 años. Sus articulaciones de cadera mostraban degeneración avanzada. Moverse debió causarle dolor constante durante años. Sus hombros revelaban inserciones musculares hipertrofiadas, puntos donde los músculos se anclaban al hueso agrandados y rugosos. Brazos acostumbrados a cargar pesos que ningún cuerpo humano debería cargar. Día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo simplemente no pudo más. H45 tenía 25 años con el cuerpo destruido de un anciano de 60. Había cargado piedras para los muros desde que era adolescente. Se había arrodillado para pulir pisos de yeso y moldear miles de ladrillos de adobe hasta destruir sus articulaciones. Había levantado bloques de media tonelada hasta que su columna se fusionó y ya no podía enderezarse completamente. Caminaba encorvado. Cada paso era dolor, cada movimiento un recordatorio de lo que la ciudad le había exigido. Y entonces murió, probablemente de una infección que su sistema inmunológico agotado no pudo combatir, o de una lesión que en un cuerpo sano habría sanado, pero en el suyo resultó fatal, o simplemente porque su cuerpo había dado todo y no quedaba nada más que dar. Su cráneo no fue plastificado. No era de linaje importante. No pertenecía a las familias que tomaban decisiones. No tenía ancestros cuyos cráneos decoraran paredes de casas principales. Era un trabajador, uno de los miles que hicieron posible Jericó. Sus huesos terminaron bajo el piso de una casa menor, enterrados apresuradamente, sin ceremonia, sin reconstrucción facial, sin ojos de concha que vigilaran a futuras generaciones. Trabajó toda su vida para una comunidad que no lo honró en la muerte. Ni siquiera sabemos su nombre, solo su código de catálogo, H45. Y hubo miles como él, generación tras generación durante milenios completos, jóvenes reclutados desde la adolescencia para construir y mantener una ciudad que los consumía. Cuerpos sacrificados sistemáticamente para que los muros permanecieran altos y las torres se mantuvieran erectas. Vidas enteras entregadas para que los ancestros de familias importantes siguieran siendo honrados en nichos decorados, mientras los ancestros de trabajadores se pudrían anónimamente bajo pisos de casas menores. El sistema funcionó. Por 10.000 años, el sistema funcionó perfectamente. La pregunta que obsesionó a los arqueólogos durante décadas es ¿cómo? ¿Cómo convences a generaciones enteras de personas de destruir sus cuerpos construyendo monumentos que no disfrutarán? ¿Cómo mantienes una fuerza laboral obediente durante siglos, sin policía moderna, sin prisiones, sin tribunales, sin ninguno de los mecanismos de coerción que asociamos con civilizaciones posteriores? ¿Cómo logras que jóvenes sanos acepten trabajar hasta morir prematuramente sin rebelarse, sin escapar, sin simplemente negarse? La respuesta está en los cráneos. El culto a los ancestros de Jericó no era solo religión en el sentido moderno de creencias privadas sobre lo sobrenatural. Era tecnología social, el sistema más sofisticado de control poblacional jamás diseñado hasta ese momento de la historia humana. Y funcionaba porque operaba desde dentro de las mentes, no desde fuera de los cuerpos. Piénsalo desde la perspectiva de un joven de Jericó. Tus antepasados te observan constantemente. Sus rostros reconstruidos te miran desde las paredes de tu propia casa cada vez que despiertas, cada vez que comes, cada vez que te acuestas. No es una abstracción, son caras específicas. El rostro de tu abuelo que conociste antes de que muriera. El rostro de tu bisabuelo que solo conoces por las historias, pero ahora ves cada día. El rostro de ancestros tan antiguos que nadie recuerda sus nombres, pero cuyos ojos de concha siguen brillando. Si trabajas duro, los honras. Cumples con lo que ellos sacrificaron para que existieras. Si flaqueas, los avergüenzas. Desperdicias el sufrimiento de generaciones que cargaron piedras antes que tú. Si te rebelas, los traicionas.
Escupes sobre los cráneos de quienes dieron sus vidas por este lugar. Si huyes, los abandonas para siempre. Rompes una cadena de miles de años y condenas tu propio linaje a la extinción del recuerdo. No necesitas guardias armados cuando los muertos vigilan. No necesitas amenazas de castigo cuando la vergüenza ancestral es suficiente tortura. No necesitas prisiones físicas cuando desertar significa abandonar todo lo que da sentido a tu existencia. Los habitantes de Jericó habían descubierto algo que las civilizaciones posteriores perfeccionarían con leyes, religiones organizadas e instituciones estatales: la coerción internalizada. No te obligan desde afuera mediante fuerza física. Te obligas tú mismo desde adentro mediante creencias que sientes como absolutamente verdaderas. Porque genuinamente crees que debes trabajar hasta romperte. Porque los rostros de yeso en tu pared te recuerdan cada día exactamente por qué debes. Porque no puedes imaginar una alternativa que no sea traición a todo lo sagrado. Genial desde el punto de vista del control social, aterrador desde el punto de vista humano y efectivo durante 100 siglos consecutivos. Pero nada construido por humanos dura para siempre. Jericó fue destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de su historia milenaria. Terremotos sacudieron sus muros y derrumbaron sus torres. Invasiones de pueblos vecinos saquearon sus reservas y quemaron sus casas. Sequías prolongadas forzaron abandonos temporales cuando el manantial reducía su flujo. Epidemias diezmaron poblaciones que vivían en condiciones de hacinamiento, sin alcantarillado ni medicina. El montículo de Tel es Sultan contiene 23 niveles arqueológicos distintos, 23 ciudades separadas, apiladas una sobre otra, 23 ciclos de destrucción seguidos de reconstrucción, 23 veces que los sobrevivientes decidieron que ese lugar específico, pese a todo el sufrimiento que había causado, valía la pena reconstruir. Cada nivel representa generaciones de vidas, nacimientos y muertes, amores y odios, trabajos y descansos, niños que crecieron y envejecieron y murieron dentro de esos muros. Cada nivel terminó en catástrofe y cada vez alguien regresó y comenzó de nuevo, construyendo sobre las ruinas de sus antepasados, literalmente caminando sobre los huesos de quienes vinieron antes. El patrón se repitió durante milenios, hasta que llegó una destrucción diferente a todas las anteriores, la destrucción bíblica. Josué capítulo 6 narra la conquista de Jericó por los israelitas con un detalle que los arqueólogos han encontrado sorprendentemente específico. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto después de escapar de Egipto. 40 años de espera, mientras una generación entera de incrédulos moría y era reemplazada por sus hijos. 40 años de preparación para heredar una tierra que se les había prometido siglos antes a Abraham. Y el primer obstáculo en esa tierra prometida era Jericó, no cualquier ciudad. La ciudad más antigua del mundo conocido, la más fortificada, la que tenía miles de años de muros reconstruidos y reforzados, la que nunca había caído ante un ataque militar directo en toda su historia documentable. Si Israel podía tomar Jericó, podía tomar cualquier cosa. Si fracasaban ahí, fracasarían en todo. Las instrucciones que Dios dio a Josué fueron extrañas, desconcertantes desde cualquier perspectiva militar convencional. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Todo el ejército, en formación pero sin atacar. 7 sacerdotes llevando 7 trompetas hechas de cuernos de carnero delante del arca del pacto. Los soldados armados adelante y atrás, marchando en silencio absoluto, sin gritos de guerra, sin insultos a los defensores, sin ningún intento de intimidación verbal. Solo el sonido de pasos y trompetas dando vueltas alrededor de murallas que habían resistido milenios. Los habitantes de Jericó debieron observar con desconcierto creciente. Un ejército que marchaba, pero no atacaba, que rodeaba, pero no sitiaba, que parecía realizar un ritual incomprensible en lugar de preparar asalto, día tras día durante casi una semana, el mismo recorrido.
La misma procesión silenciosa, el mismo sonido de trompetas que no anunciaban carga. El séptimo día, las instrucciones cambiaron. Marchar 7 veces en lugar de una. Y al completar la séptima vuelta, cuando los sacerdotes tocaran un toque largo, todo el pueblo debía gritar con toda su fuerza. Eso fue todo, el plan militar completo. Marchar y gritar. Los muros cayeron. Josué capítulo 6, versículo 20. Lo describe con economía de palabras que sugiere lo incomprensible del evento. El pueblo gritó y los muros se derrumbaron. No hay descripción de arietes golpeando puertas. No hay mención de escaleras o rampas de asedio. No hay relato de excavaciones bajo los cimientos. Solo un grito colectivo y murallas de miles de años de antigüedad desplomándose, como si estuvieran hechas de arcilla húmeda. La arqueología ha encontrado evidencia de una destrucción masiva en Jericó alrededor del 1500 a.C., aunque la fecha exacta continúa siendo debatida entre académicos. Lo que no se debate es lo que Kathleen Kenyon encontró en los estratos correspondientes a ese periodo. Los muros colapsaron hacia afuera, no hacia adentro como ocurriría si un ejército atacante los hubiera derribado empujando desde fuera. Hacia afuera, como si algo desde dentro los hubiera expulsado, o como si la base hubiera cedido y las estructuras superiores hubieran caído en la dirección de menor resistencia, hacia el exterior, hacia los atacantes, creando rampas de escombros por las cuales un ejército podría haber subido directamente a la ciudad sin necesidad de escaleras. Kenyon encontró capas gruesas de ceniza sobre los escombros, ceniza de un incendio tan intenso que carbonizó todo lo orgánico. Madera, textiles, alimentos, cuerpos, todo reducido a carbón negro. El fuego descrito en Josué capítulo 6, versículo 24, donde se ordena quemar la ciudad y todo lo que contenía. Y encontró algo más: vasijas llenas de grano carbonizado, almacenes de cereales intactos convertidos en carbón, pero preservando su forma original. Esto era extraordinario porque indicaba que la conquista ocurrió justo después de la cosecha, cuando los almacenes estaban llenos, y que no hubo saqueo. Un ejército conquistador normal habría tomado los alimentos, habría vaciado los almacenes antes de quemar la ciudad, pero estas vasijas permanecieron llenas, consistente con la orden divina en Josué de no tomar botín, de consagrar todo a destrucción, todo consistente con el relato bíblico. Una ciudad destruida rápida y completamente, quemada hasta los cimientos, abandonada sin saquear sus riquezas, dejada como testimonio de algo que la estrategia militar convencional no puede explicar. Pero la historia bíblica contiene un detalle que conecta todo lo anterior con todo lo que vendría después. Rahab. Josué capítulo 2 presenta a esta mujer sin adornos ni excusas. Era prostituta. Vivía en una casa construida directamente sobre la muralla de Jericó, una ubicación que sugería bajo estatus social pero también conocimiento de todo lo que entraba y salía de la ciudad. Los espías israelitas llegaron a su casa, quizás por coincidencia, quizás buscando información de alguien marginal que no tuviera lealtad absoluta al sistema. Lo que Rahab les dijo revela que ella veía algo que sus compatriotas no podían ver. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, registra sus palabras. Sabía que el Señor había dado la tierra a Israel. Sabía del cruce del Mar Rojo 40 años antes. Sabía de las victorias contra los reyes amorreos al otro lado del Jordán. Y sabía algo más profundo, que el Dios de Israel no era como los ancestros de yeso que observaban desde las paredes de Jericó. El terror de Israel había caído sobre todos los habitantes de Canaán, dijo. Los corazones se habían derretido. No quedaba valor en nadie. Todos los habitantes de Jericó sintieron ese terror. Solo Rahab actuó en consecuencia. Escondió a los espías bajo manojos de lino en su techo. Mintió a los soldados del rey que vinieron buscándolos. Negoció un acuerdo. Si ella protegía a los israelitas ahora, ellos protegerían a su familia cuando la ciudad cayera. Un cordón de hilo escarlata en su ventana como señal. Todos los que estuvieran dentro de su casa serían perdonados cuando la destrucción llegara. Los espías aceptaron. Y cuando los muros cayeron,
La casa de Rahab permaneció en pie, construida sobre la muralla, pero no destruida con ella. Su familia sobrevivió mientras miles morían, y Rahab, la prostituta cananea de la ciudad maldita, abandonó todo lo que conocía para unirse al pueblo que había destruido su hogar. La ironía de lo que siguió es devastadora cuando se entiende completamente. Los habitantes de Jericó pasaron milenios honrando a sus ancestros, plastificando cráneos, manteniendo vivos los rostros de generaciones pasadas, creyendo que la continuidad del linaje era lo sagrado supremo, sacrificando sus cuerpos para mantener muros que protegieran esa continuidad. Y todos esos linajes terminaron el día que los muros cayeron. Miles de años de genealogías meticulosamente preservadas, borradas en una tarde, cráneos plastificados sepultados bajo escombros y ceniza, ojos de concha que ya no observarían a nadie. Mientras tanto, Rahab, la mujer sin linaje honorable, la prostituta que traicionó a su ciudad, la que abandonó a sus ancestros sin mirar atrás, ella sí tuvo descendencia que importó. Mateo capítulo 1 versículo 5 la menciona en la genealogía de Jesús. Rahab fue madre de Booz. Booz fue bisabuelo de David. David fue ancestro de José, esposo de María. La prostituta cananea de la ciudad maldita se convirtió en antepasada directa del Mesías. Su linaje, el linaje de alguien que eligió abandonar todo lo que su cultura consideraba sagrado, terminó produciendo al Salvador. Los que defendieron tradiciones milenarias perecieron sin descendencia. La que abandonó todo sobrevivió, y su linaje transformó la historia. Los muros de Jericó cayeron hace más de 3000 años, pero la pregunta que plantean sigue vigente. Jericó representa 10.000 años de esfuerzo humano concentrado, muros construidos piedra por piedra durante generaciones, tradiciones transmitidas de boca en boca durante milenios, cráneos plastificados para mantener viva la memoria de quienes vinieron antes, sistemas de control social tan sofisticados que funcionaron durante 100 siglos, todo diseñado para durar eternamente, todo construido sobre la premisa de que la permanencia humana puede garantizarse si el esfuerzo es suficiente, todo reducido a escombros y ceniza en un solo día. Los habitantes de Jericó no eran diferentes a nosotros en lo esencial. Construían seguridad material, acumulaban herencia cultural, honraban tradición ancestral. Creían firmemente que la solidez de sus muros garantizaba la solidez de su futuro, que si mantenían las prácticas correctas, veneraban a los ancestros apropiados, trabajaban lo suficientemente duro, el sistema continuaría indefinidamente. Y descubrieron, demasiado tarde para cambiar nada, que hay fuerzas en el universo que ninguna arquitectura humana puede contener, que hay momentos en la historia donde lo que se construyó durante milenios se derrumba en instantes, que hay transiciones donde aferrarse al pasado significa perecer con él. Tú también estás construyendo muros ahora mismo, quizás no de piedra y yeso, quizás de carrera profesional, reputación social, seguridad financiera, identidad cultural, estructuras que crees permanentes porque has invertido años en levantarlas, seguridades que parecen sólidas porque todos a tu alrededor construyen las mismas, tradiciones que honras porque generaciones anteriores las honraron y parece correcto continuar. La historia de Jericó no es una lección sobre el pasado distante, no es un relato arqueológico interesante, pero irrelevante para la vida moderna. Es una advertencia sobre el presente, sobre lo que sucede cuando lo que construimos con tanto esfuerzo se interpone en el camino de lo que debe venir, sobre lo que ocurre cuando defendemos murallas que ya cumplieron su propósito, sobre el costo de aferrarnos a estructuras que el tiempo ha condenado. Rahab sobrevivió porque reconoció lo que venía y actuó en consecuencia. No defendió los muros de sus ancestros, no honró las tradiciones que la habían definido. Abandonó todo y comenzó de nuevo, y su linaje cambió el mundo. Los que se quedaron dentro de las murallas, confiando en 10.000 años de precedente, confiando en ancestros de yeso y ojos de concha, confiando en la solidez de piedras apiladas generación tras generación, murieron todos, sin excepción, sin descendencia,
sin legado más allá de huesos bajo escombros que los arqueólogos catalogarían milenios después con códigos fríos como H45. 10.000 años de civilización no fueron suficientes para salvar Jericó. Tus muros tampoco lo serán.